Club América y las últimas noticias. El día de hoy tomó por sorpresa al aficionado azul crema. Cuando parecía que el América empezaba a estabilizar el semestre, apareció una nueva lesión que dejó a todos sorprendidos, justo en la semana más sensible del calendario. Y como si el ambiente no estuviera ya lo suficientemente encendido, una frase cruzó Guadalajara y prendió el clásico antes de que siquiera rodara el balón. Brian Rodríguez decidió provocar, y el mensaje fue directo. En un momento te cuento los detalles desde dentro, pero la tensión no termina ahí. Después de la salida de Álvaro Fidalgo, otro titular importante comenzó a ser vinculado con el Real Betis y el fantasma europeo volvió a rondar el nido. Y para completar el panorama que tiene al americanismo en alerta, Henry Martín reaccionó ante la posibilidad de que un hombre de peso de la Premier League llegue en la próxima ventana. Y la respuesta del capitán dejó a la afición en máxima expectativa. ¡No te vayas que te cuento todo ahora! Hay semanas que no admiten dudas, y esta es una de ellas. El calendario no solo marca partidos, marca momentos. Y cuando el clásico nacional aparece en el horizonte, cada detalle adquiere una dimensión distinta. No se trata únicamente de enfrentar al rival histórico. Se trata de hacerlo en el contexto correcto, con las piezas adecuadas y con el plantel en plenitud física. Por eso, cualquier señal de fragilidad en uno de los nombres clave se convierte en un foco rojo inmediato. Alejandro Zendejas no terminó el partido ante Monterrey con normalidad. Salió con molestias, gestos medidos, movimientos contenidos. En ese instante, la lectura fue prudente, prevención, nada grave. Pero la ausencia posterior en la convocatoria frente a Olimpia dejó claro que el cuerpo técnico no quiso arriesgar absolutamente nada. Y cuando André Jardine habló, no eligió el camino cómodo. Reconoció que Zendejas no se sentía seguro al ejecutar movimientos de máxima potencia, que no estaba al 100%, y que, bajo su lógica, ningún futbolista juega si no está en plenitud total. Esa declaración, lejos de tranquilizar, instala una incertidumbre mayor. Porque si algo define a Zendejas en este América es precisamente su explosividad, su capacidad para romper defensas en transición y su lectura para aparecer cuando el partido exige desequilibrio. No es solo el 10. Es el principal referente ofensivo en este tramo del torneo. El gol ante Rayados no fue casualidad, fue confirmación. ¿Confirmación de qué? Cuando el equipo necesita una acción distinta, él suele aparecer. Y en un clásico, donde los espacios son mínimos y los márgenes de error inexistentes, ese tipo de futbolistas no son un lujo, son una herramienta estructural. El problema no es médico, es estratégico, porque el clásico ante Chivas llega en un momento delicado. El Guadalajara atraviesa su mejor inicio en años recientes. 5 victorias consecutivas, confianza alta, entorno encendido. Y el América, aunque ha encontrado estabilidad tras semanas irregulares, no puede permitirse conceder ventaja en el apartado individual. A eso se suma otra baja confirmada. Alan Cervantes no estará disponible por desgarro. Una pieza menos en el centro del campo para un partido donde la disputa por el ritmo será determinante. No es un detalle menor, es una variable que condiciona el plan. Aquí es donde aparece la verdadera dimensión del tema. No se trata únicamente de si Zendejas juega o no. Se trata de si el América puede afrontar el partido más emocional del semestre sin su futbolista más desequilibrante en plenitud. Jardine no improvisa, no acelera procesos físicos. Y eso habla de coherencia. Pero también deja claro que el riesgo cero no existe cuando el calendario exige competir al máximo. El clásico no espera recuperaciones graduales, no concede pausas, no se adapta a molestias. Y mientras la semana avanza, la pregunta flota en el ambiente con más fuerza que cualquier declaración. ¿Llegará Zendejas listo para marcar diferencia? ¿O el América tendrá que reinventarse en el duelo más caliente del torneo? La respuesta no es médica, es competitiva. Con la clasificación asegurada, el mapa empieza a ponerse interesante. Eliminar a Olimpia no fue un trámite brillante, pero fue una declaración de continuidad. El equipo hizo lo necesario, sostuvo la ventaja y confirmó que el objetivo continental no es discurso, es prioridad real. Y cuando el América avanza en CONCACHAMPIONS, inevitablemente la conversación se expande. Porque el siguiente tramo del torneo ya no es solo una ronda más. Es el punto donde comienzan a aparecer nombres que cambian la dimensión del certamen. Desde el sorteo hubo un posible cruce que capturó atención inmediata. Inter Miami. No por exageración mediática,
sino por lo que representa. Lionel Messi no es solo un jugador, es una industria. Luis Suárez, Jordi Alba, Rodrigo de Paul elevan el contexto. Un enfrentamiento contra ese plantel convertiría la serie en el foco principal del continente. Y para el América, que siempre se mide contra los escenarios más grandes, ese tipo de partidos no son intimidantes. Son atractivos, pero el camino no es automático. En octavos de final, el América enfrentará al ganador entre Defense Force y Philadelphia Union. Inter Miami, que ya está clasificado directamente a esta fase, deberá medirse al vencedor entre Nashville y Ottawa. Solo si ambos superan sus respectivas eliminatorias, se verían las caras en cuartos de final. Es decir, el duelo existe como posibilidad estructural, no como promesa garantizada. Y esa diferencia importa, porque el América no puede permitirse vivir de escenarios hipotéticos. El club sabe que en CONCACAF las eliminatorias no se ganan con expectativas, se ganan con control, con oficio y con lectura del contexto. Antes de pensar en Messi, primero hay que cerrar la serie inmediata. Pero la conversación ya está instalada. Un cruce oficial entre América e Inter Miami no sería un amistoso como el que terminó 2-2 y se resolvió en penales. Sería una serie con peso real, con clasificación en juego, con narrativa continental en disputa. Liga MX contra MLS en instancia directa. Tradición histórica frente a proyecto global en expansión. Ahí es donde el análisis se vuelve más profundo. Para el América, enfrentarse a Inter Miami significaría algo más que competir. Sería una oportunidad para reafirmar jerarquía en el contexto regional, porque el discurso de grandeza continental no se construye solo con títulos pasados. Se sostiene enfrentando y superando a los nombres que concentran la atención mundial. No se trata de buscar reflectores. Se trata de demostrar que cuando el torneo se vuelve grande, el América también crece. El cruce todavía depende de resultados. Pero el escenario ya está dibujado. Y si ese partido llega, no será solo un espectáculo. Será una medición real de dimensiones. Primero hay que avanzar. Después, si el destino lo permite, que el continente mire. Después de hablar de ausencias y horizontes continentales, toca mirar el escenario real. El Clásico Nacional no necesita marketing. No necesita presentación. Pero sí necesita contexto. Y el de este sábado es particularmente interesante. Porque no llega en medio de crisis ni de dudas estructurales. Llega cuando ambos equipos atraviesan momentos distintos, pero intensos. El América encadenó 2 victorias consecutivas en Liga MX tras un inicio irregular. No fueron semanas brillantes, pero sí semanas de ajuste. El equipo entendió sus errores, reforzó posiciones clave y encontró mayor estabilidad competitiva. La clasificación en Conca Champions también ayudó a reforzar la sensación de orden. Chivas, por su parte, vive entusiasmo. 5 triunfos en 5 jornadas. Liderato. Confianza alta. Entorno favorable. El escenario ideal para recibir al rival histórico en casa. Y ahí está el detalle. El América no llega como favorito amplio. Llega como equipo competitivo que ha mejorado, pero que aún está en proceso de consolidación tras movimientos importantes en el mercado. No es el América arrollador de otros torneos recientes. Es un América que está reconstruyendo capas. El partido se disputará el sábado, 14 de febrero, a las 21:10 horas del centro de México, en el Estadio Akron. La transmisión será exclusiva por Amazon Prime, un detalle que también marca la modernidad del contexto. El Clásico ya no es solo un evento deportivo, es un producto globalizado. Pero más allá de horarios y plataformas, lo que define este encuentro es el momento emocional. Ganar en el Akron no es simplemente sumar 3 puntos. Es romper el invicto del rival. Es modificar la narrativa del torneo. Es demostrar que el proceso de ajuste no debilita la identidad competitiva. Y también es escalar posiciones en la tabla, donde hoy el América se encuentra en zona media, con 8 puntos de 15 posibles. El Clásico no cambia temporadas por sí solo, pero sí redefine percepciones. Enfrentarlo como visitante añade un ingrediente adicional. Porque el entorno será hostil, la presión mediática intensa y el margen de error mínimo. Este tipo de partidos exponen estructuras, no solo individualidades. El América llega reforzado, con incorporaciones listas, con el plantel casi completo, salvo las dudas físicas ya conocidas, y con una lectura clara de lo que está en juego. No se trata solo de ganar, se trata de competir con autoridad en territorio rival. Y en ese escenario,
El tamaño real del proyecto siempre queda expuesto. Hay frases que no levantan la voz, pero cambian el clima de la semana. El Clásico Nacional ya venía cargado de tensión por sí solo. Chivas llega invicto, líder, con 5 victorias consecutivas y una narrativa de crecimiento que entusiasma a su entorno. El América, por su parte, ha tenido que ajustar piezas, absorber salidas importantes y reconstruir equilibrio competitivo en medio del calendario más exigente del semestre. El contexto ya estaba servido, pero bastó una respuesta breve para alterar la atmósfera. En zona mixta, después del empate sin goles ante Olimpia, le preguntaron a Brian Rodríguez si veía el Clásico como un partido complicado para las Águilas. La respuesta fue seca, directa, sin adornos. Sí, para ellos. 3 palabras, y suficiente pólvora. No fue una declaración altisonante. No hubo gesto desafiante. No hubo discurso encendido. Pero en el fondo, el mensaje fue claro. El América no se asume en desventaja emocional, aunque el rival llegue con mejor arranque de torneo. Ese matiz importa, porque en la previa de un clásico, el primer duelo no se juega en la cancha. Se juega en la percepción, en quien carga la presión, en quien necesita demostrar más. Y Brian, con esa frase, trasladó el peso simbólico hacia el otro lado. No negó que será un partido duro. No minimizó el momento de Chivas. Simplemente recordó algo que en este tipo de enfrentamientos suele olvidarse. La historia no desaparece por 5 jornadas buenas. El América no llega como favorito amplio, pero tampoco como equipo que busca sobrevivir en territorio rival. Llega como institución acostumbrada a disputar estos escenarios sin pedir permiso. Y esa convicción se filtra en el vestidor. Lo interesante es que el propio Brian complementó esa postura con un mensaje distinto minutos después. Aseguró que no se considera el mejor del equipo, que trabaja para el colectivo, que el rendimiento individual no tiene sentido si no sostiene al grupo. Esa dualidad revela algo importante: seguridad sin arrogancia. El Clásico no se define por declaraciones, pero sí se alimenta de ellas. En Guadalajara ya se respira entusiasmo. La posibilidad de mantener el invicto ante el rival histórico. La oportunidad de reafirmar el liderato. El contexto perfecto para consolidar narrativa. Y justo ahí es donde el América suele sentirse cómodo, cuando el entorno lo coloca en segundo plano. Porque en estos partidos no basta con llegar bien. Hay que sostener el peso emocional de la semana. Brian no encendió el Clásico por capricho. Lo encendió porque entiende que este tipo de encuentros no se juegan desde la prudencia excesiva. Se juegan desde la convicción interna, desde la certeza de que el rival también tiene que resolver dudas. Y ahora la conversación cambió. Ya no es solo si el América podrá frenar el impulso rojiblanco. Es si Chivas sabrá sostener la expectativa cuando el partido empiece a exigir carácter. Los clásicos revelan estructuras, revelan liderazgos, revelan jerarquías. La frase fue corta. El impacto no lo será. Cuando una salida importante sacude el proyecto, cualquier eco suena más fuerte. La marcha de Álvaro Fidalgo dejó una herida emocional evidente en el americanismo, no solo por lo que aportaba en la cancha, sino por lo que representaba dentro del ciclo reciente del club. Cuando un referente cruza el océano, el entorno se vuelve más sensible. Y en ese contexto, cualquier rumor que apunte hacia Europa encuentra terreno fértil. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Alejandro Zendejas. En cuestión de horas comenzaron a circular versiones que lo vinculaban con el Real Betis. La narrativa era tentadora. Fidalgo ya está en Sevilla, el club español conoce el mercado mexicano y ahora podría buscar otra pieza del América. La especulación tomó fuerza, alimentada principalmente por cuentas en redes sociales sin respaldo periodístico sólido. Pero en el fútbol serio, las operaciones no nacen en un tuit. Hasta el momento, no existe ninguna fuente confiable en España que confirme interés formal del Betis por Zendejas. No hay reportes en medios reconocidos. No hay señales de negociación abierta. Lo que hay es ruido. Y el ruido no siempre es mercado. Ahora bien, más allá de desmontar el rumor, lo importante es entender por qué el nombre de Zendejas genera tanto impacto. Hoy es el principal referente ofensivo del equipo. Es el jugador que rompe líneas, que cambia ritmos y que obliga a las defensas rivales a ajustar constantemente. En plena reconstrucción del mediocampo tras la salida de Fidalgo, perder también a Zendejas alteraría la estructura competitiva del proyecto. Y ahí aparece el punto clave, su situación contractual. Zendejas tiene vínculo con el América hasta el verano de 2027.
No está en un escenario de urgencia contractual. No está en el último año de contrato. No existe presión inmediata. De hecho, la directiva ya trabaja en fortalecer su blindaje a largo plazo para evitar incertidumbres futuras. Eso revela algo más profundo. El América no está en modo liquidación. No necesita vender por necesidad financiera. No está obligado a desprenderse de sus figuras a la primera señal europea. La salida de Fidalgo respondió a un contexto específico. Deseo del jugador, oportunidad concreta y una operación estructurada. Cada caso es distinto. Que un futbolista destaque inevitablemente atraerá miradas externas. Eso es parte natural de competir en alto nivel. Pero entre que un nombre suene y que exista una negociación real, hay una distancia considerable. Hoy, la realidad es clara. Cendejas sigue siendo pieza central del proyecto. Y cualquier conversación seria, si llegara a darse en el futuro, partiría desde una posición de fuerza institucional, no desde presión mediática. El mercado vive de anticipación. El América vive de planificación. Y en este momento, no hay puerta abierta rumbo a Sevilla. Hay un proyecto que no piensa desmontarse por ruido digital. Y cuando el mercado parece acomodarse, hay nombres que vuelven a latir con fuerza. El América reforzó varias zonas del campo en este mercado, ajustó el mediocampo tras salidas sensibles y dio señales claras de renovación estructural. Pero hay una posición que sigue encendiendo conversación interna y externa: el centrodelantero. No porque falte gol, sino porque el nombre que ilusiona tiene peso propio. Raúl Jiménez no es un refuerzo más en potencial. Es identidad azul crema. Es cantera. Es historia inconclusa. Es el delantero mexicano que conquistó Europa, que superó una lesión que parecía definitiva y que hoy vuelve a aparecer en el radar justo cuando el club busca elevar su techo competitivo. Cuando Henry Martín fue consultado sobre la posibilidad de compartir vestidor con Raúl, no dudó. No midió palabras. Lo dijo con naturalidad, como quien entiende lo que significa sumar jerarquía real. Que venga Raúl, que mejor. Y esa frase importa, porque en un equipo grande la competencia no incomoda, fortalece. Henry no lo ve como amenaza, lo ve como impulso colectivo. Dos delanteros de alto nivel en el mismo plantel no restan minutos, elevan estándares. El contexto también acompaña. Raúl finaliza contrato en el verano de 2026. El calendario internacional, el Mundial en puerta y el deseo natural de volver a casa después de cumplir ciclo europeo construyen un escenario atractivo. No es una fantasía lejana, es una posibilidad estructural que empieza a tomar forma en el horizonte. Y desde la óptica institucional, el movimiento tendría lógica completa. Un regreso así no sería solo mediático, sería estratégico. Sería reforzar liderazgo ofensivo con experiencia internacional, mentalidad competitiva y conocimiento profundo de lo que significa vestir la camiseta del América. El club ha demostrado que cuando decide apostar fuerte, lo hace con convicción. Y en este caso, la ecuación combina sentimiento, oportunidad contractual y momento deportivo. El americanismo no lo vive como nostalgia, lo vive como ciclo que puede completarse. Imagina el estadio lleno. Imagina el regreso al nido. Imagina el número 9 otra vez defendiendo el escudo. El mercado se mueve por oportunidades. Y esta oportunidad empieza a verse cada vez más real. En Coapa no se trata de soñar sin fundamento. Se trata de anticiparse al momento correcto. Y cuando ese momento llegue, la puerta no estará entreabierta. Estará lista. Si el regreso de ídolos ilusiona, la planificación silenciosa también construye futuro. El América no solo piensa en el presente inmediato. Mientras el equipo compite en Liga y Conca Champions, la directiva ya proyecta el siguiente mercado con una mirada estratégica que va más allá del resultado de una temporada. Uno de los movimientos que comienza a tomar forma es la salida de Cristian Borja. El lateral colombiano finaliza contrato en el verano y el interés desde Medio Oriente ha crecido con fuerza. Su experiencia, recorrido internacional y perfil ofensivo lo convierten en una pieza atractiva para mercados que buscan impacto inmediato. En Coapa lo saben, y por eso la planificación no se improvisa. Porque cuando una banda queda expuesta, el proyecto pierde equilibrio. Ahí aparece el primer ajuste, la llegada de Thiago Espinosa desde Racing de Montevideo. Un lateral izquierdo joven, con recorrido, agresividad ofensiva y capacidad para competir desde el primer día. No llega como suplente decorativo, llega para disputar titularidad. Pero el movimiento no termina ahí. Hay un nombre que vuelve a sonar con sentido estructural: Franco Rosano, canterano,
con presente en Necaxa, con minutos acumulados y experiencia reciente en Liga MX. Si Borja termina su ciclo y también se abre la puerta para Ralph Orquín, el regreso de Rosano adquiere coherencia competitiva. No sería un retorno simbólico. Sería una oportunidad real de competir por la banda izquierda en un plantel que apunta a rejuvenecer sin perder intensidad. Y aquí está el matiz interesante. El América no está reaccionando a una salida. Está anticipándola. Está construyendo capas antes de que el mercado obligue a resolver sobre la marcha. Esa diferencia separa a los equipos que improvisan de los que proyectan. Rosano tiene préstamo hasta verano de 2026, pero su carta pertenece al América. Eso coloca al club en posición de control. Puede decidir integrarlo, evaluarlo en pretemporada o incluso potenciar su valor desde la estructura interna. La banda izquierda, entonces, no quedaría vacía. Quedaría renovada. Espinosa aportaría energía y competencia inmediata. Rosano aportaría identidad y profundidad. Y el proyecto mantendría equilibrio en una zona que históricamente exige intensidad constante. El mercado no solo se mide por nombres rutilantes. También se mide por cómo se reconstruyen posiciones clave. Y en esa reconstrucción silenciosa, el América demuestra algo más importante que el fichaje puntual. Demuestra planificación. El verano todavía no llega, pero la estructura ya empieza a moverse. Y cuando el calendario cambie, la banda izquierda no será una incógnita. Será una decisión estratégica. Mientras el equipo compite fuera, la casa empieza a respirar de nuevo. El América puede adaptarse a cualquier estadio. Puede competir en cualquier cancha. Pero su identidad no es itinerante. Su identidad tiene coordenadas claras. Santa Úrsula. Durante meses, el coloso estuvo cubierto por grúas, andamios y maquinaria pesada. El silencio sustituyó al rugido. El concreto abierto reemplazó la liturgia del túnel. Para muchos fue solo una remodelación. Para el americanismo fue una pausa simbólica. Ahora esa pausa empieza a cerrarse. Las imágenes más recientes del Estadio Banorte, nombre que reemplazará oficialmente al Azteca, revelan algo más que avance de obra. Revelan cercanía. El césped ya está colocado, uniforme, compacto, con el tono característico que exige competencia internacional. No es un detalle estético, es señal de que el calendario se está cumpliendo. Desde las alturas, la estructura de gradas luce prácticamente terminada. El estadio vuelve a imponerse en el horizonte. Solo quedan ajustes puntuales en una de las laterales y acabados internos que no alteran la fecha prevista de entrega. Pero el verdadero cambio está en el interior. Vestidores completamente reconfigurados. Zonas VIP ampliadas. Nuevas áreas comerciales. Tecnología integrada para espectáculos de escala mundial. El Mundial 2026 es el pretexto. El objetivo real es otro: convertir el estadio en una plataforma económica permanente. Y eso impacta directamente en el América. Porque jugar en el estadio más emblemático del país ya no será solo cuestión de historia. Será cuestión de estructura financiera. Eventos internacionales, partidos de NFL, conciertos globales y activaciones comerciales constantes transforman el recinto en una máquina de ingresos sostenidos. El equipo no solo vuelve a casa, vuelve a un centro de poder modernizado. El nombre cambia. Banorte sustituye a Azteca. Y aunque al principio suene extraño, el escudo que pisa el césped seguirá siendo el mismo. La identidad no depende de una placa en la fachada. Depende de lo que sucede cada fin de semana dentro. El americanismo extraña el túnel. Extraña el eco en las gradas altas. Extraña la sensación de amplitud que ningún otro estadio del país puede replicar. La sede alterna cumplió su función, pero nunca fue definitiva. El regreso no será simplemente logístico. Será emocional. Porque el América se construyó en ese rectángulo. Ahí ganó títulos continentales. Ahí consolidó generaciones. Ahí se convirtió en referencia regional. Volver significa reactivar memoria colectiva y proyectarla hacia el futuro. Faltan detalles finales, acabados, ajustes externos, ordenamiento en los alrededores. Pero ya no se habla de incertidumbre. Se habla de semanas. La reapertura está programada antes de finalizar marzo, con la selección mexicana inaugurando oficialmente el recinto. Y detrás de ese evento internacional, el club que más veces lo ha habitado prepara su retorno definitivo. No será el mismo estadio. Será más moderno, más rentable, más global. Pero cuando el América pise ese césped renovado, la sensación será reconocible. No se trata solo de volver a un inmueble.
Se trata de recuperar territorio. Y cuando el territorio vuelve a estar listo, la historia también se reactiva. Y si la casa vuelve a levantarse, el escudo también sigue expandiéndose. El América no solo compite en la Liga MX varonil, tampoco solo en Conca Champions. La marca azul crema hace tiempo dejó de ser un proyecto de una sola dimensión. Y el América femenil vuelve a confirmarlo. Después de imponerse 1-2 ante Cruz Azul en el Clásico Joven, el equipo no solo reafirmó su poder competitivo en la Liga MX femenil, también consolidó algo más importante: proyección internacional. Geise Ferreira fue convocada por la selección de Brasil. No es un detalle menor. Brasil no convoca por marketing, convoca por rendimiento. Y que una jugadora del América femenil encabece el ataque en un partido internacional ante México en el Estadio Ciudad de los Deportes dice mucho sobre el nivel que ha alcanzado el proyecto azul crema. No se trata solo de ceder futbolistas. Se trata de exportar jerarquía. El América femenil ha construido en los últimos años una estructura sólida, con identidad ofensiva clara y capacidad para competir en escenarios de alta exigencia. Geise representa esa evolución: velocidad, desequilibrio, experiencia europea y adaptación inmediata al fútbol mexicano. Su presencia con Brasil ante México añade un componente simbólico interesante. Por un lado, enfrentará a varias compañeras americanistas que podrían integrar la convocatoria del Tri. Por otro, convertirá al América en protagonista indirecto del duelo internacional. El escudo estará en ambos lados del campo. Eso no sucede por casualidad. Sucede cuando el proyecto es serio. La convocatoria oficial brasileña incluye nombres de peso en la Liga MX femenil, como Marisa y Jnifer Cordinali, ambas de Tigres. Pero el hecho de que Geise represente al América en ese contexto posiciona al club dentro del mapa continental femenino. El crecimiento del América femenil no es coyuntural, es estructural. No vive solo de resultados aislados. Vive de planificación, de captación inteligente y de proyección internacional. Cada convocatoria refuerza la marca. Cada partido internacional amplía la exposición. Cada jugadora convocada eleva el estándar interno. Mientras el equipo varonil se prepara para el clásico y el regreso a su estadio, el femenil continúa consolidando presencia global. El escudo no descansa. Y cuando una estrella azul crema lidera a Brasil frente a México, el mensaje es claro. El América no solo compite en casa, también influye fuera de ella. Y si el escudo ya pesa en lo continental y lo institucional, también pesa en la selección. El Mundial 2026 está a meses de comenzar y México todavía no tiene definida su portería titular. El debate no es nuevo, pero ahora adquiere urgencia real. Ángel Malagón atraviesa su mejor momento. Tala Rangel ha ganado espacio. Y en medio de esa conversación aparece un nombre que no necesita presentación: Guillermo Ochoa. Miguel Herrera, quien dirigió a México en Brasil 2014 y conoce la dimensión de una Copa del Mundo, fue claro. No habló desde la nostalgia, habló desde experiencia competitiva. Para él, Ochoa debe ser el titular, no porque sea historia, sino porque sigue compitiendo en alto nivel. Memo busca algo que ningún otro portero mexicano ha conseguido: disputar 6 mundiales. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora 2026. La continuidad no es casual. Es rendimiento sostenido bajo presión máxima. Pero el debate no es solo generacional, es americanista. Porque Ángel Malagón también defiende el escudo azul crema. Y lo hace con actuaciones decisivas en momentos clave. Su crecimiento reciente lo colocó como candidato natural a la titularidad del Tri. Para muchos, representa el relevo lógico. Ahí está la tensión interesante. Experiencia mundialista probada contra presente competitivo en ascenso. Trayectoria consolidada frente a momento óptimo. El debate no divide al americanismo, lo fortalece. Porque en ambos escenarios, el escudo está representado. Herrera argumenta que no ve a otro portero con las mismas condiciones actuales que Ochoa. Reconoce el potencial de Rangel. Valora el crecimiento de Malagón. Pero prioriza el factor mundial. Y esa palabra cambia todo. Un mundial no se juega cada año. Se juega cada 4. La presión es incomparable. Y ahí la experiencia pesa. Mientras tanto, Javier Aguirre prepara convocatorias amistosas y evaluaciones finales. El partido ante Portugal en la reapertura del estadio podría ser clave para medir sensaciones. Sea quien sea el titular, la conclusión es inevitable. El debate de la portería mexicana pasa por el América.
Eso ya dice mucho, porque cuando una institución aporta candidatos reales para decidir la posición más sensible de una selección mundialista, confirma su peso estructural en el fútbol nacional. La discusión seguirá abierta. Los argumentos seguirán cruzándose. La decisión final llegará pronto. Pero hay algo que ya está claro. En el arco del Tri, siempre hay huella azul crema.